y ahora van a saber que esta mañana para mí es especialmente bueno verlos. Después de un rato les voy a contar por qué. Para los que nos están visitando por primera vez, hoy día estamos continuando con una serie. Aquí enseñamos, predicamos por series y esta serie es acerca de el Padre Nuestro. ¿Se escucha bien atrás, Leo? Sí, ok. Estamos siguiendo entonces con esta serie del Padre Nuestro, que es una serie que nos invita a seguir creciendo en nuestra propia experiencia de oración, ¿no? Porque como veíamos, cuando los discípulos le preguntan al Señor y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Lo que estaban diciendo en realidad es, enséñanos a orar como tú oras, ¿no? Y la oración de Jesús, a diferencia de las oraciones normales de nosotros, no se centran tanto en nuestras propias miserias, nuestros propios problemas, ¿no? Sino que la oración de Jesús se centra mucho en el reino de Dios, ¿no? Por eso el Padre Nuestro es una hermosa oración, como decíamos, que no pertenece a una sola tradición. Fue un regalo de Jesús para su iglesia en todo el mundo, ¿no? Por eso la oración del Padre Nuestro se centra en todas estas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Y la vida de oración de Jesús siempre estaba centrado en el reino de Dios, más que a veces en las cosas que muchas veces nos preocupan a nosotros. Ahora, si soy sumamente honesto, tengo que decirles que de estas 7 peticiones que están en el Padre Nuestro, la más difícil para mí de hacer es esta. Es la del día de hoy. Hágase tu voluntad. Porque muchas veces la voluntad de Dios no es igual que nuestra voluntad. Entonces, mientras los otros pedidos de alguna manera tienen que ver con llamarlo Padre, con intimidad, con decirle, perdóname, Padre, rescátame líbrame de mis tentaciones, del mal, ¿no? Provee el pan de cada día. Todo eso es lindo orar. Pero esta petición en particular involucra confianza y sacrificio. Decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Es una invitación a un nivel de confianza que nos lleve a morir y renunciar muchas veces a nuestra voluntad. Ahora, me imagino entenderás esto, hay veces que nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios y todo va muy bien. El problema es cuando la voluntad de Dios va por un lado y tu voluntad va por otro lado. Ahora, hay situaciones en las que la voluntad de Dios se manifiesta en una situación en la que nosotros no podemos controlar. Hoy vamos a hablar más acerca de aquellas situaciones en las que nosotros tenemos una elección. Una enfermedad, un accidente, es algo que nosotros no tenemos ningún control y tratamos de aprender a confiar en que nosotros, aunque no hubiéramos escogido ese camino, confiamos en la plena soberanía de Dios, de que es capaz de cumplir su voluntad en medio de las circunstancias que nosotros no quisiéramos atravesar. El fin de semana pasado estuvimos compitiendo en la tercera carrera del campeonato de la Superliga Peruana de Motocross. A los que no me siguen todavía en las redes, síganme, porque eso me ayuda con algunos auspiciadores. No, mentira. Ya no, a esta edad ya nadie te quiere auspiciar. Pero tuvimos una linda competencia. La verdad que ya a mi edad, arriba de 50, no hay categoría para mí. Hay categoría 30 plus, 40 plus y ahí queda. Entonces gané en la 40 plus, quedé tercero en la 30 plus. Porque cada vez se me hace más difícil correr con esos jovencitos, ¿no? Pero lindas oportunidades. Una de las cosas que a mí me encanta de estar ahí es la oportunidad de poder participar en conversaciones que terminan siendo espirituales y ni bien llegamos, una persona nos cuenta, tú eres pastor, me dice, sí, mi mamá murió y comenzamos a conversar y nos hicimos súper con él, con su hermano, de ahí otra persona y siempre me encanta poder de alguna manera ver cómo la luz del evangelio alumbra en estos lugares donde muchas veces no hay luz. Y la verdad que el viaje fue increíble. El día lunes salimos temprano del hotel, subimos al carro, cargamos la moto, la pusimos en la carreta y estaba recién amaneciendo, estaba muy gris, había llovido, estaba todo en barro y estábamos en un hotel que estaba arriba en las montañas y cuando comenzamos a bajar había una parte un poco complicada. Yo bajo bastante la velocidad del carro y comienzo a doblar y me abro un poquito a la derecha y en ese momento la carreta se resbala por el lado del abismo
y sentimos que nos jala el carro. Y nos dimos 3 vueltas de campana con el carro y nos caímos en un barranco de más o menos 10, 14 metros. Estaba con Olga y estaba con mi hija atrás. Olguita y yo estábamos con cinturón. No es un Cherry para Subaru, pero qué carro el Subaru. No sabía que tenía esta jaula de protección casi de 1 pulgada que hizo que cada vuelta de campana el techo no colapsara, ¿no? Pero tranquilamente pudiéramos haber muerto en ese accidente. Luego de 3 vueltas de campana, nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estábamos un poquito golpeados, pero salimos relativamente ilesos en ese momento. Pues ¿sabes qué fue lo interesante? Que antes de salir, mientras estábamos en el carro, oramos. Yo estaba preparando de alguna manera lo que iba a ser este mensaje ya en mi cabeza, y mientras oraba con mi esposa y con mi hija en el carro, 3 minutos antes del accidente, era: Padre, haz tu voluntad. Confiamos plenamente en tu voluntad. Gracias por lo que has hecho hasta aquí y lo que venga para adelante, Señor. Ayúdanos a confiar siempre en tu voluntad. Termino de orar, han pasado 3 minutos y terminamos en un barranco. Después de casi 4 horas, vino una máquina a sacar el carro con una pluma. Lo sacó como si fuera un juguete, ¿no? El carro estaba todo golpeado, el techo entero. Lo ponen en la pista. Las chicas ya habían ido a la clínica para hacerse algunas placas. Y el pata me dice, oye, de repente tu carro prende. Y yo le digo, bueno, no sé. Ponen la batería, la ajustan y ¡boom!, prende el carro. La llanta está reventada por el impacto, cambiaron la llanta. Me dicen, ¿crees tú que lo puedes manejar de aquí al taller? Y yo digo, bueno, vamos a ver. Prendo el carro, comienzo a andar con el carro y prende la radio. Oye, no puede ser. El claxon funciona, el aire acondicionado funciona. Y en eso que prendo la radio, como había desconectado la batería, no estaba ninguna de las radios grabadas. Y en eso comienza a buscar. Y se para en una estación donde lo primero que escucho es una alabanza que dice: en todo tiempo te alabaré. Bueno, llevamos el carro y el resto de la historia es para otro momento, pero qué difícil es a veces conciliar la voluntad de Dios con circunstancias que a veces no podemos explicar. Hemos procesado mucho con mi esposa y con mi hija acerca de esta situación. ¿Qué fue? ¿Fue una irresponsabilidad mía como conductor? Probablemente. ¿Fue un acto espiritual del enemigo de Dios de querer sacar de la cancha a alguien que está llevando luz a un lugar de oscuridad? Posiblemente. No lo sé y quizás nunca lo voy a saber. Pero una cosa sé: que no se cae ni un solo cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Que Dios no envía accidentes, no envía enfermedades, porque Él es un Dios de vida, pero que no desaprovecha ninguna circunstancia, por más difícil que sea, para seguir cumpliendo sus planes y hacer su voluntad. Y esa es la confianza que nos sostiene frente a aquellas cosas que nosotros a veces no quisiéramos para nuestra vida y no podemos explicar. Que la voluntad de Dios sigue siendo soberana. Sigue siendo soberana. Así que el día de hoy, de nuevo, no quiero hablarles de aquellas cosas donde tú quizás no tienes opción, pero quiero hablarte de aquellas cosas donde tú sí tienes opción de escoger y que tenemos que aprender a discernir de alguna manera cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta frente a una decisión que tienes que tomar? Señor, ¿será que tú quieres que? Señor, ¿será Él? Ahí las novias están por ahí. Señor, ¿debo dejar este trabajo? ¿Debo ir a otro trabajo? ¿Me debo mudar del país? ¿Me debo quedar? Hay tantas decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Y yo quiero hablarle de 3 cosas. En primer lugar, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? En segundo lugar, ¿cómo una vez que conocemos la voluntad de Dios, aún a pesar de eso nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos ver a Jesús como el ejemplo? ¿No? Me encanta que el Señor nunca nos pide nada que Él primero no haya hecho. Y Él mismo también estuvo en esta coyuntura en cuando habían oportunidades donde su voluntad y la voluntad del Padre tampoco eran necesariamente las mismas. Así que veamos en primer lugar
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y si realmente quieres conocer la voluntad de Dios, yo te recomiendo que grabes Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, lo tengas en tu celular, lo tengas impreso, lo tengas en tu espejo. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Nota esta parte, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esta parte es sumamente importante. Mira cómo termina. Entonces, por todo lo anteriormente dicho, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no siempre será el camino más fácil, no siempre será cómoda y confortable, no siempre la podremos entender, pero podemos tener esta seguridad, que el que está en la voluntad de Dios puede comprobar que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Dónde comienza este proceso? Fíjate que termina diciendo, para que compruebes la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, pero el primer paso está ahí al inicio del versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que su vida sea un sacrificio vivo y santo. El primer paso para poder discernir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es la consagración. Es la consagración. ¿Qué cosa es consagración? Consagración es la entrega voluntaria de todas las áreas de nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Fíjate, comienza el apóstol Pablo por decir esto. ¿Quieres conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de parte de Dios? Lo primero que tienes que hacer es entregar tu propia vida como si fuera un sacrificio vivo. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque normalmente los sacrificios son muertos, ¿no? Antiguamente en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, uno sacrificaba un corderito y llevaba el sacrificio al altar y ofrecía un sacrificio a Dios. Y ahora Pablo dice, fíjate, comienza Romanos 12:1 diciendo, lo primero que tienes que hacer es entregar tu propia vida de manera voluntaria, toda tu vida emocional, relacional, tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu economía, tu sexualidad, absolutamente todo, entregárselo a Dios como un sacrificio vivo. Ahora, el problema de los sacrificios vivos es que cuando tú pones un sacrificio muerto en un altar, el sacrificio se queda ahí, ¿no? El problema del sacrificio vivo es cuando tú lo pones en el altar y te das cuenta que está vivo y de pronto te cambian las ganas y te quieres bajar del altar, ¿no? Señor, ayer tenía ganas de que mi vida sea un sacrificio, hoy no, me voy a bajar, ¿no? Entonces vemos que la consagración prácticamente es un acto diario, porque estamos vivos. No es solamente un día yo le entrego mi vida al Señor y yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida. Todos los días vas a ser confrontado con el deseo de querer bajarte de ese altar, de querer hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios, el primer paso es la consagración. El poder entregar todas las áreas de nuestra vida. Y eso implica confianza y no es fácil. No es fácil. Ahora, tan importante como la consagración es el motivo de la consagración. Por eso dice Pablo, ¿no? Les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, por la bondad que Dios ya ha mostrado en sus vidas, porque Dios es un Dios confiable. Recuerda que el Padre Nuestro comienza justamente, recuerdan cuando vimos esta primera prédica en la serie, comienza Padre Nuestro, teniendo esta plena confianza en esta relación que tienes con tu Padre, que sabes que Él es tu Padre que está en los cielos, que su sabiduría excede a tu sabiduría, que Él sabe lo que es mejor. Solamente cuando lo conoces de esa manera puedes decirle, Padre, yo confío plenamente en que tu voluntad es mejor que la mía. La motivación de la consagración
no es transaccional. No es me voy a consagrar para saber qué cosa quiere que Dios haga para que me vaya bien. Dice que la motivación de la consagración debe ser las bondades de Dios, por lo que Él ya hizo por ustedes. Ahora la consagración también, a querer hacer la voluntad de Dios, es una muestra y un testimonio de que tu vida le pertenece a Él, ¿no? Ese versículo en la Biblia que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Hay mucha gente que de la boca para afuera le llama Señor. O cuando viene y se reúne un domingo en un espacio, le dice Señor. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué más dice? Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que vamos a ser parte de la familia de Dios, no es que nos ganamos la entrada al cielo ni el perdón por nuestras acciones, es un regalo de gracia, pero la manifestación de que has nacido de nuevo, de que perteneces a la familia de Dios, es que hay un anhelo profundo de querer hacer su voluntad, aunque a veces no puedas. Pero quiero agradarte, quiero conocer cuál es tu voluntad y quiero vivir de acuerdo a eso. Si no tienes ningún deseo de conocer o de hacer la voluntad de Dios, probablemente aún no has experimentado lo que significa ser adoptado dentro de su familia. Puedes procurar la voluntad de Dios sin tenerlo como padre. Hay mucha gente que quiere vivir correctamente, pero no puedes tenerlo como padre y no procurar con todo tu ser el querer hacer su voluntad, aunque falles en el intento. Ahora fíjate, el primer paso, hemos visto consagración, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso, mira cuando dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo los transforma en personas nuevas? Al cambiarles, ¿qué? Su manera de pensar. En primer lugar, consagración. Primero pones tu confianza, entregas todas las áreas de tu vida delante de Dios y luego viene el paso de la renovación. No es al revés. Primero entregas y confías y luego comienza un proceso donde Dios comienza a cambiar tu manera de pensar. ¿Y cuál es la principal manera que lo hace? Por medio de la palabra de Dios. Todos llegamos. Algunos de repente tienen más años en la fe, algunos están explorando la fe, algunos quizás no son cristianos que están aquí entre nosotros. Todos llegamos con unos lentes, ¿no? Y los lentes que usamos es lo que llamamos muchas veces la cosmovisión, es la manera como interpretamos. Interpretamos el dolor, el sufrimiento, la vida eterna, las relaciones. Todo lo interpretamos a través de los lentes que usamos. Pero cuando consagramos nuestra vida a Dios, lo primero que Él va a comenzar a hacer es sacarte esos lentes y ponerte unos nuevos lentes para reinterpretar todo a la luz de su palabra y no a la luz de lo que nosotros conocíamos, sabíamos y hemos aprendido antes. Habrá muchas cosas que están en la misma línea, pero habrá muchas otras cosas que Dios quiere cambiar nuestra manera de ver las cosas. La renovación ocurre a nivel de las ideas y del pensamiento y de aquí baja al corazón. La vida cristiana, el evangelio no está en el negocio de cambiar conductas. Me han escuchado decir esto varias veces. El evangelio no se trata de cambiar y reformar conductas. El evangelio se trata de reformar corazones. Y los corazones son reformados cuando nuestros pensamientos son transformados. Cuando nos comenzamos a llenar de la palabra de Dios, comenzamos a entender y mirar la vida como Dios la ve. Entonces cambia nuestra mente, cambian nuestros afectos, cambian nuestras prioridades y como resultado cambia nuestra conducta. No imiten las conductas ni las costumbres en este mundo, más bien dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Y para dejarte cambiar la manera de pensar es muy importante tener una característica que se llama humildad.
necesitas ser humilde, necesitas ser enseñable, necesitas estar dispuesto a poder decirle a Dios, Señor, no tengo todas las respuestas. El gran problema para ser enseñable justamente es el orgullo, es la soberbia. ¿Y qué dice la Biblia? Dios resiste al orgulloso, no porque no lo ame, sino porque no puede enseñarle que tiene un camino mejor. La renovación es un proceso continuo y progresivo. La renovación de la mente nos lleva a una renovación de los afectos que determina la renovación de nuestra conducta. Ahora vamos acercándonos, volviendo a revisar Romanos 12, 1 y 2, termina para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? En primer lugar, conságrate, confía en Él. En segundo lugar, necesitas renovar tu manera de pensar por medio de la palabra, ¿no? Estaba pensando justamente que esto es similar como cuando Jesús dice cómo uno llega a ser un discípulo. ¿Cuántos están siendo partes de establecimiento en la iglesia? Llegando a ser un discípulo. Levante la mano fuerte, arriba, ok. Mira cuánta cantidad de personas están haciendo este proceso de establecimiento. En el primer libro de establecimiento que tenemos en la fe se llama Llegando a ser un discípulo y dice justamente cómo es que uno se convierte en un discípulo de Cristo y comienza por creer el evangelio y luego en ser bautizado. El bautismo justamente es un compromiso público, es una declaración pública. No me avergüenzo de decir públicamente que mi vida le pertenece a Cristo. Y que esta familia es la familia que Dios me está dando para acompañarme en este proceso de transformación. Pero la Biblia dice, mira, que crea el evangelio, que se bautice y luego que sea enseñado a guardar todas las cosas que les he mandado. Pero primero, mira, primero es compromiso y luego proceso de enseñanza. Ustedes saben que parte de nuestro rol como pastores es aconsejar, la consejería. Y qué difícil para mis amigas psicólogas que trabajan en el mundo de la salud. Yo no sé si tú tienes el mismo problema, Estelita, pero yo sí tengo este problema cuando alguien viene a pedir consejo. Pero cuando viene a pedir consejo, en el fondo lo que quiere es que uno le dé la razón y avale lo que ya decidió hacer. Qué complicado es. No quiere escuchar un consejo que sea contrario muchas veces a lo que ya decidieron hacer. Por eso la consagración es tremendamente importante. Porque si yo como consejero humano, pecador, limitado, cuando me encuentro con una persona obstinada que ya decidió qué va a hacer y que solamente está viniendo a buscar una afirmación, prefiero simplemente ya quedarme callado y no perder mi tiempo. ¿Cuánto más Dios? Señor, yo quiero que me muestres tu voluntad para evaluarla y ver si estoy de acuerdo contigo. Luego lo voy a pensar, no me llames, yo te llamo. ¿Cómo no mirar a Dios? ¿Ah? Interesante, interesante. Nunca vas a poder escuchar la voluntad de Dios a menos que primero confíes, te consagres, te dejes renovar. Porque finalmente la voluntad de Dios, como hemos visto, es buena, aunque no siempre sea cómoda. Es agradable, aunque muchas veces sea dolorosa, pero es perfecta. Es perfecta. Y el tercer paso en este proceso de poder escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad, hemos visto consagración, renovación, discernimiento, ¿no? Mira lo que dice al final del versículo 2. Entonces, esta palabra en la Biblia es muy importante porque está conectada a todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, cuando hayas entregado tu vida, hayas confiado en Dios como tu Padre, cuando hayas estado en este proceso de renovación de tu manera de pensar, estás cambiando tu vieja manera de pensar y poniendo nueva manera de interpretar las cosas a través de la Biblia, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La palabra que me llamó la atención acá, aparte del entonces, es aprender, ¿no? Para todas las mamás de niños pequeños,
¿Cómo aprenden los niños? Por la repetición, ¿no? Al principio no le sale bien, vuelve a intentar, y poco a poco va desarrollando esa habilidad y esa capacidad. Si algunos nunca aprenden. No, mentira, sí aprenden. Pero es un proceso. De igual manera, el aprender a discernir es un proceso que uno va desarrollando como una disciplina, como un músculo que va creciendo, como una habilidad. La palabra discernimiento está muy conectada a la palabra sabiduría en la Biblia. ¿Qué cosa es sabiduría? Sabiduría es mucho más que conocimiento. Una persona que tiene conocimiento sabe un poco de todo. Yo conozco a varias personas acá que tienen mucho conocimiento. Sabiduría es otra cosa. Sabiduría es la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solo queda ahí. Es la capacidad de discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, escoger lo que es bueno varias veces, no solo una vez. Nadie se crea sabio en su propia opinión, dice la palabra. La sabiduría tiene que ver con una decisión ética y moral correcta. La educación teológica en la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia, era con el fin de adquirir sabiduría. La gente estudiaba la Biblia para aprender a vivir con sabiduría. Hoy día la educación teológica más está interesada en la gente que la estudia, en adquirir conocimiento. Puede ser una persona que tiene mucho conocimiento y tiene muy poca sabiduría. Sabiduría tiene que ver con discernimiento, no solamente entre lo que es bueno y lo que es malo, sino muchas veces la más difícil, entre lo que es bueno y es lo mejor. Y esto es algo que se va desarrollando con el tiempo. Ahora es interesante, ¿no? Que discernir no tiene que ver con recibir un mapa de parte de Dios acerca de qué es lo que tienes que hacer. Yo la verdad que admiro mucho, mira, la espiritualidad tiene muchas formas, ¿ya? Yo quisiera a veces que cuando yo necesito tomar algunas decisiones, que Dios me mande un correo electrónico o me mande un WhatsApp con un mapa detallado, así como le pregunta a ChatGPT, ¿cómo arreglo tal cosa? Paso número 1, mira esto, ajusta acá. Paso número 2. Pero Dios no habla así. Algunos sí me dicen, mira, Dios me hablaba, me ha dicho que primero venda el carro, en segundo me vaya a tal sitio, en tercer. Y yo admiro mucho ese tipo de discernimientos, pero a mí Dios no me habla así, ¿no? Muchas veces el discernimiento de Dios no viene tanto por darte un mapa detallado, ¿no? Señor, ¿me pongo el vestido rojo hoy día o el vestido azul? ¿Quieres que acepto este trabajo o el otro trabajo? Y cómo quisiera que Dios nos envíe una voz del cielo diciendo, acepta este trabajo, ¿no? No te cases con ese, ¿no? Pero muchas veces Dios no nos habla así, nos da habilidades, nos da herramientas para que aprendamos a discernir. Ahora, ojo, hay cosas en la Biblia que son blanco y negro, ¿no? Imagínate un hombre casado, como me pasó una vez, ¿no? Estaba casado 20 años con su mujer y un día viene y me dice en privado, en consejería, me dice, pastor, tengo un problema, que mira que yo estoy casado con mi esposa, usted sabe, tenemos un bonito matrimonio, pero ¿sabe qué? Me he enamorado de otra mujer. Gracias por el chisme, ¿en qué te puedo ayudar? Dije, no sé cuál será la voluntad de Dios. ¿Cómo que no se me sale el argentino? ¿Cómo que no sabes cuál es la voluntad de Dios? ¿Ah? Blanco y negro, la Biblia enseña fidelidad. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Condena el adulterio. Ahí no tienes que orar. Señor, revélame cuál es tu voluntad para las cosas que son blanco y negro. Señor, me ha caído la SUNAT, pero hay una opción para poderme salir de este problema si lubrico acá y hago allá. Señor, ¿será tu voluntad? Lo que es blanco y negro, hermano, no pierdas tiempo orando ni buscando consejo. La Biblia dice lo que es bueno. Pero hay áreas grises. Las áreas grises, y hay muchísimas áreas grises. Y en las áreas grises, ¿sabes qué? No siempre hay una decisión correcta necesariamente. No hay una sola manera. No se trata muchas veces de la decisión como se trata
de la persona. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu motivación? Y la mayoría de las áreas grises, casi siempre cuando me toca aconsejar a alguien o yo mismo evaluar ciertas situaciones grises en mi propia vida, me he dado cuenta que no necesariamente tiene que ver con que una es la correcta, la otra es incorrecta. Las dos pueden ser incorrectas dependiendo de por qué lo estás haciendo. Como las dos pueden ser correctas. Nunca me voy a olvidar el día que estaba por dejar de competir en motocross profesionalmente y estaba en esta disyuntiva entre si seguía compitiendo o no. Y la verdad que no encontraba, recontra gris, oré, leí la Biblia, nadie me podía ayudar, no sabía si debía seguir o no. Y hablé con mi hermano, que era un mentor para estas decisiones difíciles en mi vida, y le digo, Alex, no sé qué hacer. Y a veces eso es un poco relajado para mí, ¿no? Me dice, Julio, me dice, si decides correr, Dios va a estar contigo. No te preocupes. Y si decides dejar de correr, Dios va a seguir estando contigo. O sea, no me ayudó mucho, en verdad, pero me dio la confianza de saber que en estos temas grises no es que Dios dice, mira, si vas a la derecha, yo te voy a acompañar. Si vas a la izquierda, estás solo. ¿Eh? Olvídate de mí. Qué bueno saber que Dios no es así. Pero para eso no se trata tanto de saber el camino correcto, como en ser una persona que tiene el corazón puesto en el lugar correcto. Señor, yo quiero agradarte en todo lo que haga. Mi anhelo y mi deseo es que mi vida refleje mi identidad. Y tú me has llamado hijo. Y yo llevo tu nombre, Padre. ¿No? Y con esa confianza poder ir por la vida, no teniendo que vivir en el miedo, en la incertidumbre, que vas a tirar tu vida por la borda si te equivocas en algo. Yo no sé cómo lo hace Dios. Este tema de ir de aquí para allá, de que si vas derecha, vas izquierda, pero al final no puedes apartarte de la soberanía y de lo que Dios ha establecido para ti. Sí, a veces puedes tomar caminos más largos, pero no es que tampoco siempre el camino de Dios va a ser el más corto. Muchas veces Dios te lleva por el camino más largo, porque Él no está en el negocio de hacerte la vida fácil, tampoco en el negocio de hacerte la vida difícil. Él está en el camino de transformar tu vida, de afirmar convicciones, de desarrollar tu corazón y tu confianza en Él. Y si sabe que a veces tienes que transitar por el camino más difícil para que lo conozcas más, para que confíes más en Él, para que te transforme más a la imagen, pues seguramente te va a dejar transitar por ese camino. Así que la voluntad de Dios muchas veces no tiene que ver con la practicidad y la comodidad. Tampoco tiene que ver con un Dios que te la quiere poner difícil porque le gusta que la... No. Pero qué bueno es confiar y saber que tenemos un Dios que su voluntad, aunque no la puedas comprender, es siempre buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué? Si pudiéramos conocer la voluntad de Dios para las diferentes decisiones que tienes que tomar, ¿por qué aún conociendo lo que debemos hacer nos cuesta obedecer a Dios? Y para eso permíteme darte un poquito más de un marco teológico. John Stott escribió un libro, ¿no? Aprendiendo a pensar bíblicamente, que yo realmente les recomiendo que utilicen estas 4 categorías a la hora de evaluar cualquier cosa. Creación, caída, redención, restauración. Estas 4 categorías. Y analizar cualquier cosa a la luz de estas cosas. Por darles un ejemplo, el trabajo. ¿Cómo fue el trabajo en la creación antes de la caída? ¿Qué sabemos? La Biblia dice que Dios es el único Dios que trabaja y nos creó a la imagen y semejanza y nos creó para trabajar desde antes que cayera el hombre. El trabajo era bueno, era perfecto, era satisfactorio, pero luego vino la caída y hizo que el trabajo sea pesado, duro, arduo, muchas veces injusto, complicado, que no nos dé el placer que el trabajo nos debería dar.
Pero luego Cristo viene, tercer capítulo. Y cuando Cristo viene, redime nuestra motivación para trabajar. Nos invita a trabajar de una manera que le traiga gloria y honra. Pero aún sigue siendo difícil. Y finalmente, cuando lleguemos a la restauración plena, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a seguir trabajando, pero con plena satisfacción y gratitud. Vamos a amar trabajar porque va a ser una manera de glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Entonces, ¿te das cuenta cómo funcionan esas 4 categorías? De la misma manera podríamos hablar de la voluntad de Dios. Fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, la voluntad de ellos estaba alineada con la voluntad de Dios. La voluntad del hombre era hacer la voluntad de Dios. No había ninguna fractura. Pero Dios crea al hombre con libre albedrío. Le da la facultad de poder escoger. Primer capítulo, en la creación, la voluntad del hombre era hacer la voluntad de Dios. Pero luego viene la tentación. Viene la serpiente que describe a Lucifer, al enemigo de Dios, y viene y tienta, ¿no?, al hombre, a la mujer, y les dice, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios dijo, puedes comer de todos los árboles del huerto. Solamente te voy a restringir uno, que es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Para que recuerdes que aunque todo te es permisible, yo soy la última autoridad en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Para que recuerdes que tú eres un ser creado y tú no eres Dios. Y viene la serpiente y muy astutamente seduce a Adán y Eva y le dice, mira, te voy a decir la verdad, en el fondo Dios no es tan bueno. Lo que Él quiere es que tú no seas como Él. Pero si tú comes de ese fruto, del conocimiento del bien y del mal, entonces tú puedes llegar a ser como Dios. No necesitas que Dios te diga qué es bueno y qué es malo. Tú puedes convertirte en tu propio Dios y decidir qué es bueno y qué es malo para ti. Y Eva, lamentablemente, sucumbió. ¿Qué hacía Eva hablando con una serpiente? Esta es la parte donde ustedes deberían reírse. Es un chiste. No importa, no me entendieron. El tema fue que el hombre desobedeció a Dios. Y como consecuencia, la voluntad del hombre ya no era hacer la voluntad de Dios. El hombre se convierte en una especie de su propio Dios, su propio juez, y ve como un estorbo que el Creador venga a imponer su voluntad por encima de la nuestra. Pero luego entramos al tercer capítulo. ¿Cuál es el tercer capítulo? Cristo viene. Y si estás aquí y has consagrado tu vida al Señor, has experimentado lo que significa el nuevo nacimiento, has sido adoptado como un hijo, puedes llamar a Dios como tu Padre. Lo que Él comienza es a redimir todas las cosas. Y así como redime tu trabajo, redime tu matrimonio, redime también tu deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Ahora hay un tema, que aunque Dios pone el deseo en nuestro corazón de hacer su voluntad, todavía vivimos en un mundo contaminado y lleno de maldad. Todavía vivimos en una lucha interna entre querer hacer la voluntad de Dios o seguir haciendo la nuestra. Ahora, si somos sumamente honestos, cuando Dios te muestra que quiere que hagas algo, que tomes una decisión que es contraria, ¿por qué normalmente te cuesta tanto? En el fondo, ¿qué estás creyendo? ¿Cómo te convences de que tu camino es mejor que el de Dios? ¿Algún valiente? Bueno, al menos en mi caso, en el fondo yo sigo creyendo que yo sé mejor. Señor, creo que tú has perdido un poco de contacto con la realidad. Eso que tú quieres para mí no creo que sea tan bueno para mí. Yo sé lo que es mejor. O a veces simplemente, ¿sabes qué, Señor?
tu voluntad es que vaya para allá, pero sabes que con todo mi corazón no estoy dispuesto a renunciar a mis sueños. Yo sé que tú sabes que es mejor, pero yo no quiero eso. Yo quiero otra cosa para mi vida. Porque en el fondo no confío que Dios sepa realmente lo que es mejor para mí. En el fondo hay un problema de convicción, pero también hay un problema de afecto. Hay algo que amo más que la voluntad de Dios. Confío en mi propia sabiduría más que en la sabiduría de Dios. Por eso es importante este proceso de renovación de la mente y de cambio de los afectos de nuestro propio corazón. Ahora, vamos a terminar mirando esta parte. De repente nos desesperanza un poco, ¿no? Hablar de esto, de esta lucha interna, a pesar de que estamos con Cristo. Si somos honestos, muchas veces no estamos alineados con querer hacer la voluntad de Dios. Pero finalmente es lindo poder ver el ejemplo de Cristo. Y creo que no hay pasaje más importante para ver a Jesús mismo viviendo esta tensión entre la voluntad del Padre y su propia voluntad que cuando Él está en Getsemaní. Lucas capítulo 22, aquella última noche antes de ir a la cruz. El mismo Jesús, y queda registrado para que nosotros veamos que el mismo Señor tuvo esta tensión. Difícil de entender. Pero fíjate, cuando le dice Padre, Padre, si quieres, te pido que quites de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús, al estar ahí orando, primero lo reconoce como Padre. Yo sé que tú eres mi Padre. Yo confío plenamente en ti, en tu voluntad, en tu sabiduría, en tus planes. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, quita de en medio este sufrimiento. No habrá otra manera como tú puedas salvar a la humanidad. ¿Realmente tengo que ir yo, ser golpeado, humillado, desnudado, escupido, abusado, clavado en una cruz, derramar mi sangre y morir como mueren los delincuentes, los peores delincuentes? Cargar sobre mis hombros los pecados de toda la humanidad, la vergüenza de toda la humanidad. Padre, si es posible, no me dejes transitar esta ruta. Pero me encanta lo que sigue, porque eso verdaderamente es una expresión de confianza plena. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y felizmente que Jesús, por ese acto de sujeción y sometimiento a su Padre, hoy nosotros, 2000 años más tarde, estamos aquí y tenemos esperanza. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que no solamente Jesús en la cruz logró el perdón de todos aquellos que han puesto su confianza en Él, sino que Jesús en la cruz, en su obediencia, nos garantizó que nosotros muchas veces, a pesar de nuestra desobediencia, nunca seremos soltados por nuestro Padre. Porque nuestra condición de hijos no depende de nuestra capacidad de guardarla, porque nunca la ganamos, fue ganada por nosotros. La salvación es un regalo, y el único que te da ese regalo te lo puede quitar. Y el Padre dice que cuando tú has puesto tu confianza en Él, dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que sí, hay un anhelo profundo en nuestro corazón de querer obedecer, aunque a veces me cueste, aunque a veces falle, aunque a veces sea un poco torpe, pero anhelo obedecer. Pero tengo la plena confianza que aun cuando no lo hago, el Padre sigue caminando conmigo. Porque cuando me ve la obediencia de Cristo a favor nuestra. Así que nuestra obediencia, hermanos, no es un camino para conseguir beneficios de parte de Dios. Nuestra obediencia no es un medio para escapar al miedo de las cosas difíciles de la vida. Porque es más, muchas veces la obediencia nos va a llevar por caminos difíciles en la vida. Pero solamente cuando tenemos la plena confianza de que podemos confiar en ese Padre que está en los cielos, que sus caminos son más altos que los nuestros, que es santo, bueno y perfecto, entonces podemos confiar en que Él nos permitirá experimentar esto. Que el último versículo de Romanos 12:2
sea lo que nos lleve a salir de este lugar hoy día, realmente con este deseo de conocer la voluntad de Dios.